Usted debería estar grabando en estos momentos, Diego. Exacto, ya estoy grabando. Perfecto. Entonces, bien, en estos momentos, sobre todo para la gente que se está recién integrando, les cuento que estamos tratando de responder a una duda. Mira, ahí está la editorial Flax, ¿no? Una duda en torno a la referencia al texto de Arturo Valenzuela Bowie y el quiebre de la democracia en Chile. Ahí que uno tiene que forzar un poco el tema de los lentes. Ya, esta es la edición original, 1978. Pero esa es la edición en inglés. Y estamos trabajando con una edición impresa en Chile. Veamos si por acá, no aparece por acá. Sí, 1978. Estimado Nicolás, ¿le puede colocar derechamente el año 1978 para la edición inglesa? O dos, a ver, si no aparece justamente acá la edición chilena, normalmente en el libro aparece, a ver, esto ya es pesado, pero se puede hacer. ¿Qué pasó? Se pegó. Se pegó. Y la otra opción, en vez de colocar 1978, es que usted justamente coloque, a ver, ustedes tuvieron acceso al sílabus, ¿verdad? Yo les envié un sílabus en torno a la asignatura. Ahí aparece justamente la edición en castellano, la edición chilena, probablemente tal, Nicolás. La referencia completa. Nicolás. Ahí está. Perfecto. Sí, claro. Es decir, como es un PDF, mutilaron algunas páginas, ¿no? Cuando no figura justamente en la primera página, tal como lo estábamos viendo, normalmente figura en la última, ¿no? Figura en la última, pero como un PDF tiene que haber eliminado más de alguna página. Pero en el sílabo figura la referencia justamente de Arturo Valenzuela y este libro ya en su edición chilena, probablemente está en su edición Flax. Sí. Qué bueno que le pueda ayudar, Nicolás. No sé si hay alguna otra inquietud en torno al ensayo mismo. Wow, hoy día llegaron muy comunicativas. Nada. Ninguna inquietud. Profe, ¿Y Thais? es que a mí una parte de la instrucción no me quedó como muy clara y es cuando dice, un último aspecto a evaluar es la capacidad de aplicación de concepto en el ensayo y en este sentido el trabajo debe informar sobre el empleo del concepto de Estado para analizar los aspectos institucionales del desarrollo político de Chile. Que la última parte es la que no entiendo. Análisis de la evolución política de Chile desde el concepto de partido político. Sí, claro, Thais. A ver, recuerdo justamente de que en esta unidad, la Constitución de 1925, nosotros observamos primero que todo el papel del Estado, ¿sí?, en el proceso político en Chile, pero también observamos el papel de los partidos en el proceso
político en Chile. Algo que ya habíamos estado trabajando en la primera unidad. Y claro, nosotros habíamos incluso aportado un marco teórico en el cual discutíamos sobre el papel de los partidos y los sistemas de partidos propiamente tal en el proceso político chileno. De tal manera que incluso citando autores como Manuel Antonio Garretón o al mismo Timothy Scali, planteábamos de que el sistema de partidos constituía la columna vertebral del sistema político chileno. Entonces, considerando esa famosa tesis formulada originalmente por Garretón, entendíamos cómo el proceso político chileno, claro, desde el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, cumplía un papel, ¿sí? Cumplía un papel tanto en el desarrollo político como en el desarrollo administrativo del país. Eh, entonces, en ese sentido, ¿sí? En ese sentido, se entiende precisamente cómo usted se aproxima al proceso político administrativo chileno desde el concepto de partido, ¿no? Thais, ¿qué papel cumple un partido o qué papel cumple el sistema de partidos en un proceso político o administrativo del país? Le pongo un ejemplo reciente. Acabamos de tener una mega elección este fin de semana. Y si ustedes observan, en esta mega elección de este fin de semana, pasó un quiebre histórico, hay un clivaje al parecer, ¿sí? Hay un clivaje al parecer, que claro, uno podría decir que viene desde el estallido en 2019, o incluso antes cuando se empieza a generar el proceso de malestar social discutido desde los años 90 en adelante. Sí, por supuesto. Pero el hecho concreto es que es nuevo de puro viejo, ¿no? En el sentido de que observamos cómo los partidos tradicionales comienzan a perder peso en el proceso político chileno y comienzan a emerger nuevos actores que se empiezan a articular no solamente a nivel de los constituyentes, sino que en procesos de elección para gobernadores, alcaldes y concejales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo eso, Thais, ¿sí? Que lo acabamos de vivir, está en proceso de ebullición y muchos están empezando a hablar de la lista del pueblo. Muy bien, sobre esa base, Thais, el caso del el siglo XX, lo que tiene que ver con la unidad de la Constitución de 1925. ¿Qué papel cumplieron los partidos y el sistema de partidos en el desarrollo político y administrativo de Chile, Thais? Oh, planteé una pregunta de ensayo. Thais. O sea, por lo que veo, ellos igual componen, aparte de todo el sistema electoral, ahora mismo ya no es como que la gente se vaya por los ideales, sino es más como por lo que le puede entregar un partido político o las propuestas de un político. Bueno, mire, para que usted se haga una idea, eso habría sido válido hasta el viernes pasado en calidad de análisis, como un posible análisis, ¿no? Sin embargo, lo que nos informó la elección de este sábado y este domingo es que al parecer el tema es bastante más complejo. Hay dos escenarios para el presente, ¿no, Thais? O sea, para establecer un parangón con el periodo que usted va a abordar, ¿no? Dos elementos que hacen muy complejo el escenario. Por una parte, un conjunto de ciudadanos que vota, ¿sí? Que vota, y que vota justamente privilegiando, más que personas, al parecer, privilegiando ideas, ¿sí? Se ve muy evidente justamente para el caso de la elección de los constituyentes, quizás no es tan evidente para la elección de gobernadores, alcaldes y o concejales, pero para la constituyente pareciera ser que sí, que efectivamente hay ideas detrás de la motivación de esta ciudadanía que vota por elegir a esos constituyentes y no otros, ¿sí? Y por otro lado, un volumen de población gigante, ¿no? Mayor a la ciudadanía que vota, que optó por no votar, por distintos motivos, y de los cuales está ahí, para que se haga una idea, de esa gente no sabemos nada. Tan simple como eso. No sabemos nada. Se hacen un montón de inferencias, incluyendo algunas bastante peyorativas, pero el hecho concreto, o sea, si somos científicos, Thais, no sabemos nada de ellos.
No sabemos nada de ello. No sabemos qué motivó no ir a votar, no sabemos justamente si tuvieron algún problema económico, algún otro problema, o derechamente es una postura antisistema. No sabemos. ¿Sí? Y por tanto, no sabemos de más del 50% de la población nacional. O sea, tan simple como eso, ¿no? Estaba mirando hace poco la votación de los constituyentes indígenas. Supone que el 20% de la población indígena en edad de votar fue la que votó. Por tanto, la población indígena se encuadra en Chile al resto de la población nacional, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué los motiva a no votar? No sabemos, ¿ya? No sabemos. ¿Sí? Entonces, yo personalmente no estaría celebrando como la gente del Frente Amplio o la gente del Partido Comunista. Yo estaría preocupado. Sí, yo estaría preocupado primero por la lista del pueblo, número dos, por independientes pero no neutrales, ¿sí? Por otro lado, esos independientes que no sabemos qué, y ni hablar, ¿no? De ese más del 50% de la población nacional que no votó. ¿Se da cuenta? Un tremendo escenario, ¿sí? Y eso va a incidir nada más y nada menos que en la arquitectura, ¿sí?, política de este país en los próximos 30 o 40 años. ¿Sí? Pero claro, si usted recuerda, Thais, cuando nosotros discutíamos la unidad número 2, la Constitución del 25, desde la teoría de los clivajes, o sea, aquí fácilmente podríamos decir que estamos frente a un quiebre histórico. Aquí hay una fractura, ¿sí?, social que está generando cambio político. ¿Se da cuenta? Entonces, las similitudes y diferencias entre el ayer y hoy están en que el cambio político está motivado o está provocado por el cambio social. Ahora, ¿qué cambio social en el presente? Bueno, ahí hay que empezar a indagar. Pero lo que usted tiene que hacer de aquí al jueves, Thais, sola o con su compañera, es perfecto, ¿no? Trabajar justamente en torno a, bueno, bien, hasta qué punto los partidos o el sistema de partidos incidió en el desarrollo político administrativo de Chile durante el periodo, es decir, el siglo XX mismo. Por poner un ejemplo, Thais, ¿no? Yo no entiendo a los partidos, perdón, yo no entiendo los gobiernos radicales, sí, no los entiendo, sí, sin los partidos y sin el sistema de partidos. No lo entiendo. Como tampoco entiendo la segunda mitad del siglo XX, sobre todo bajo, a partir del año 64 en adelante, sin el papel de los partidos que, como lo vimos justamente 2 semanas atrás, tenían, como podría decirse, un regalito, ¿no? Es decir, una novedad que no estaba presente en el sistema de partidos de la primera mitad del siglo XX. ¿Se fija? Entonces, con eso usted puede observar justamente hasta qué punto los partidos y el sistema de partidos inciden en el desarrollo político y administrativo del país. No sé si le entrego más elementos para el análisis, Thais. Sí, profe, bastante más, que me había quedado una idea muy acotada, pero muchas gracias, profe. No, mira, no es malo acotar el objeto, por el contrario, siempre es bueno, pero desde un marco teórico que a uno le permita ver cosas. ¿Sí? Nosotros mencionábamos, por ejemplo, cuando abordamos el periodo demócrata cristiano, de cómo vimos, ¿sí? A propósito de una inquietud, creo que era de Nicolás, de cómo justamente hasta los años 60 el proceso político había definido el proceso administrativo. Sin embargo, desde el año 64 en adelante, vemos que esa relación se invierte, ¿no? En el sentido de que nuevos actores desde el campo social, ¿no? Actores ligados a esta emergente tecnocracia y por tanto ligadas al aparato administrativo y gerencial del Estado, nada más y nada menos, esa dimensión empieza a incidir en la política. Es decir, a la inversa, ¿no? Antes era la política la que incidía en el proceso administrativo y justamente durante los años 60 en adelante vemos que eso se invierte. Y es algo que vamos a problematizar mucho a partir de la tercera unidad que se viene ya en la primera semana de junio. Mi perrita está loca, por favor, perdónela. Pero es buena, no voy a decir que es buena persona, pero es un buen can. Eso, no sé si hay más inquietudes, por favor. Es el momento de... Gracias, Thais. Lo siento.
Silencio rotundo. No hay nada más, ¿será posible? Profe, Sí, Nicolás. disculpe. Es más una pregunta quizás no tan ligada al ensayo, sino que a una reflexión, que tiene que ver con la tercera lectura, la de Valenzuela. ¿Y qué cree usted? ¿Le ha hecho ruido, Nicolás? ¿Esa lectura le ha hecho ruido a usted? ¿Mm? Sí, 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 harto. Eh, Lo he notado. eh, si no hubiese sido por la Constitución del 25, que no tenía segunda vuelta electoral, sino que dejaba que el Congreso definiera el panorama presidencial, ¿usted cree que Allende hubiese llegado a la presidencia? Es una discusión, ¿sí? Politológica, de hecho, clásica, sobre todo desde que Valenzuela instaló el debate con el quiebre de la democracia en Chile, en torno al papel, ya no digamos de las estructuras, ¿no? Algo que se discute desde el siglo XIX, ¿no? Sino que el papel de las reglas del juego precisamente en la conquista del poder, ¿no? Es decir, hasta qué punto el poder se podría explicar, sobre todo en el terreno de la conquista de la presidencia o la pérdida de ella, en función de una serie de reglas del juego, ¿no? Es muy posible, Nicolás, es muy posible de que la unidad popular, ¿sí? En la coyuntura que se dio entre 1969 y 1970, no haya podido asumir la presidencia de Chile sin el respaldo del Congreso. ¿Sí? De hecho, cuando uno observa cómo justamente Salvador Allende puede asumir por el respaldo del Congreso, y específicamente por los votos demócratas cristianos, bajo precisamente una firma justamente de garantías democráticas, probablemente tal, eso da cuenta de una cosa muy sencilla, ¿no? No podías justamente generar un proyecto político solo con un tercio de los votos, ¿no? Hay una discusión, Nicolás, que no solamente lo plantea Valenzuela, está ligada tanto a la literatura politológica como también a la historiografía sobre la política chilena de los años 60 y 70, ¿no? Y que tiene que ver con la figura de los tres tercios, así se les llamaba, ¿no? Los tres tercios, ¿no? ¿Sí? Los llamados tres tercios de la política, ¿no? La derecha, que termina encarnándose en el Partido Nacional. Por otro lado, lo que tiene que ver con la democracia cristiana, justamente como un actor autónomo. Y por otro lado, todo lo que tenía que ver con el conglomerado del FRAP, que terminó articulándose como la unidad popular, ¿no? Eso eran los tres tercios. Y lo que caracterizaba a los tres tercios era de que en principio, después de lo que implicó el gobierno de Frei Montalva, es ahí cuando surgen los tres tercios, probablemente tal, ninguno de los tercios por separado, a propósito de la constituyente, ninguno de los tercios por separado iba a poder conquistar la presidencia en soledad. Es decir, iba a tener que necesariamente levantar puentes de comunicación, por lo menos, para poder negociar justamente una situación electoral, tal como le ocurrió a Salvador Allende. ¿Sí? Entre otras cosas porque, tal como nosotros vimos en las clases pasadas, a pesar de los cambios sociales que se vivían en los años 60, todavía quedaba ciertos elementos de esto que definimos como plazas fuertes electorales, ¿no? Es decir, una fuerte relación patrón-cliente entre los partidos y el electorado en calidad de cliente, que es lo que, por ejemplo, hoy día nosotros no vemos. Eso no existe, ¿sí? Pero sin embargo, en los años 60, que era un proceso que se estaba empezando a diluir, todavía estaba presente. E incluso todavía estaba parcialmente presente durante la propia Unidad Popular, ¿no? Entonces, sobre esa base se podía plantear este tema de, no sé si han oído hablar ustedes de endosar los votos. Es decir, perfecto. La democracia cristiana, por ejemplo, le endosa sus votos presidenciales a, por ejemplo, Salvador Allende Goza, ¿no? Uno dirá, oye, pero ¿qué es esto? Hoy en día
Todavía hay gente que lo plantea, ¿no? Pero hoy en día es simplemente imposible pensar en eso. Pero en ese tiempo, esto de plantear, esto de endosar los votos significa, mire, el Partido Demócrata Cristiano cuenta con tantos votos, y esos votos te los puedo pasar a ti, Salvador Allende, para que asumas la presidencia, ¿sí? Te los puedo endosar, o te los puedo negar, o te los puedo negar. ¿Qué significaba eso? Significaba de que, perfecto, la negociación está hecha, hablo con las bases, específicamente con las bases electorales, y les digo, muy bien, la cúpula del partido, ¿sí?, dice que ustedes tienen que votar por. Vote como se le indique. Una expresión, pero muy feliz que plantea Maurice Duverger en los partidos y los sistemas de partidos, ¿no? Partidos que disponen de una clientela social y electoral para, por ejemplo, realizar eso, ¿no? El Partido Comunista, por ejemplo, hasta el día de hoy, algo de eso le queda. Algo de eso le queda, ¿no? En el sentido de ese voto militante, que dice, vote como se le indique. ¿Y qué significa eso? No discuta, no cuestione. Se le está indicando que vote por tal o cual persona, ¿no? O sea, en ese sentido es casi un resabio, ¿sí? Lo que vemos con el Partido Comunista, un resabio del pasado relativamente reciente de Chile. Entonces, claro, en un contexto como ese, no solamente hay un tema de reglas, Nicolás, ¿no? No es un tema solamente constitucional, ¿no? Sino que, tal como se demostró con la elección de la Unidad Popular, había un tema estructural, ¿sí? No es casualidad que discutimos en la primera clase la idea de constitución, ¿no? Hay un tema estructural que no pasa por la constitución del 25, ¿no? Sino que pasa por la correlación de fuerzas que se estaba dando en el país desde los años 60 en adelante, ¿no? Hay un conjunto de partidos, ¿sí?, que se reconfiguró en calidad de sistema, si ustedes quieren, desde que la democracia cristiana gana la elección del año 64 y posteriormente la del 65. Y con eso en adelante surgen estos 3 tercios, ¿no? Entonces, Nicolás, los 3 tercios son más importantes que la propia Constitución del año 25. ¿Cómo lo demuestro esto que le estoy planteando, no? El propio gobierno de la Unidad Popular lo demostró, ¿sí? La Unidad Popular gobernaba con base a la Constitución del año 25, pero resulta que Salvador Allende en particular gobernó con base a lo que se conocía como los resquicios. Los resquicios constitucionales, ¿no? ¿Qué son los resquicios? Son vacíos legales, ¿no? Desde los vacíos legales yo puedo interpretar el espíritu de la ley. Si usted, Nicolás, conversa con cualquier abogado, sobre todo con una constitucionalista, va a aparecer esa idea del espíritu, ¿sí? Es decir, sí, perfecto, el vacío está. Sí, estoy de acuerdo, el vacío está. Pero ojo, no se está respetando el espíritu de la ley. Y uno dice, oye, ¿y qué es el espíritu de la ley? Claro, el espíritu de la ley no es otra cosa que depende de quién lo diga, ¿no? Es decir, tiene que ver con el terreno de la interpretación, pero los propios abogados sostienen que las ciencias jurídicas, a diferencia, por ejemplo, de otras ciencias, son ciencias dogmáticas, ¿no? ¿En el sentido de qué? En el sentido de que se defienden, ya no digamos axiomas, ¿no? Se defienden dogmas en torno al articulado de una constitución, ¿no? Entonces, el espíritu de la ley va a depender precisamente de la dimensión dogmática de esa, pero ojo, esa dimensión va a depender de la lectura, de la interpretación de los abogados que estén frente a ellos, a propósito del proceso constituyente, ¿no? Entonces, claro, sobre esa base, Salvador Allende y su equipo justamente dentro de la Unidad Popular podía decir, sí, mira, el resquicio da cuenta de un espíritu de ley que apunta a, por ejemplo, la igualdad, ¿sí? Y entonces uno ve que todas las reformas que realizó el gobierno de la Unidad Popular durante esos 1000 días se basaron en esos vacíos, en esos resquicios, incluyendo la profundización de la reforma agraria, la ampliación justamente de la propiedad social por parte del Estado, o la llamada nacionalización del cobre, que fue la consolidación de ese proceso de chilenización que venía de los tiempos de Frei Montalva, ¿no? Creo que me extendí mucho. No sé si le respondo a la inquietud, Nicolás. Sí, profe, totalmente. Añadiendo el tema de los 3 tercios, se me había olvidado eso. ¿No manejaba eso de los 3 tercios? No, sí, incluso Valenzuela también lo mencionaba, pero era una idea que yo no había entendido bien, porque actualmente igual se sigue hablando algo de los 2 tercios, pero
no sabía si tenía relación o no. No me sonaba la idea, no la lograba hacerle relación. Lo que hablaba Valenzuela y lo que se habla actualmente, por ejemplo, en la Cámara de Diputados de los 2/3, nunca entendía. Claro, lo que pasa, acabo de ver dos inquietudes acá, ya las voy a responder. Lo que pasa es de que a propósito del proceso constituyente, eh, la política, sí, la política partidaria funciona con cálculo. Sí, funciona con cálculo. Para que sea racional, funciona con cálculo. Y sobre esa base se cuentan escaños, se cuentan votos, se cuentan todas las propiedades que permiten que podamos definir un proceso político determinado, ¿no? Lo que apuntaba Chile Vamos era al menos disponer de 1/3 de los votos para tener poder de negociación precisamente en el proceso constituyente, ¿no? No lo consiguió. Sí, tampoco justamente lo consiguió la ex nueva mayoría. Y de hecho, tal como se plantea un interesante debate anoche, el Frente Amplio y el Partido Comunista le fue un poco mejor que a la nueva mayoría justamente en la constituyente, ¿sí? Porque aquí la gran sorpresa fueron los independientes y sobre todo la lista del pueblo con una gran cantidad de constituyentes, ¿no? Entonces ahí, Nicolás, usted va a ver cómo en el pasado, precisamente, cómo precisamente con base a ese tipo de cuotas, ¿sí? Se generan las negociaciones, ¿no? Finalmente, para poder justamente responder a la inquietud de los demás compañeros, la Constitución, y con esto los abogados me van a querer matar, pero la Constitución es un papel, es un texto, ¿no? Y está bien que exista. Pero ojo, si no tiene respaldo de fuerza, es letra muerta. Es letra muerta, ¿sí? Entonces, si no tiene respaldo de fuerza, y esa fuerza puede ir desde lo que planteaba Weber con la violencia física legítima, hasta lo que tiene que ver con la fuerza en el margen de maniobra electoral, bueno, sabes que hasta ahí llega el papel. Hasta ahí llega el papel, ¿no? Por eso es que nosotros partimos esta clase, ¿no? Este curso, problematizando el concepto de constitución, porque la idea era ir más allá del escrito, ¿no? Más allá de la carta fundamental, ¿no? Y ver precisamente esta idea original, esta idea que formularon los griegos en torno al concepto de politeia para poder comprender y explicar los procesos políticos en Chile. Pero a ver, tengo una inquietud primero de Thaís y otra de iPhone. Sí, después va a tener que explicar quién es iPhone. Entonces, partamos con Thaís, ¿no? Me está aquí preguntando Thaís en el chat de lo que pasó con la bolsa. Mire, Thaís, hay un detalle. Por una parte están los hechos concretos, ¿sí? Y por otro lado está la interpretación de los hechos, que no es menor, y que para los que nos dedicamos a la investigación social es todo un tema. En alguna oportunidad se ha discutido en Chile de que no existe una sola derecha, ¿sí? Existen al menos tres, ¿sí? La primera, justamente, tiene que ver precisamente con la derecha estrictamente política, ¿sí? La derecha estrictamente política, que como ustedes tienen que haber visto, está altamente fragmentada en partidos. Por otro lado, existe una derecha económica vinculada tanto a la empresa como a la finanza, y una derecha menos visible, ¿no? Sí, entre otras cosas porque técnicamente no es deliberante, pero que tiene que ver con la derecha militar. ¿Sí? Es para que ustedes tomen en cuenta, es un dato. O sea, si es bueno o es malo, mira, da lo mismo, ¿no? En el sentido, estamos analizando, es un dato, ¿no? Entonces, lo que ustedes vieron con el tema de la bolsa tiene que ver con la derecha económica. ¿En qué sentido? El capital, y cuando hablo del capital hablo en serio, no estoy hablando del gran capital, ¿no? De gente que maneja una gran cantidad de recursos a escala planetaria, defiende sus intereses como cualquier grupo. Entonces, sobre esa base, efectivamente, si hay un cambio político muy brusco, normalmente la bolsa sobrereacciona, y eso es un dato, lo sabemos, sobrereacciona. Pero una vez que se genera la sobrereacción, viene lo más importante a mi juicio, las opiniones. Y claro, cuando uno empieza a ver
sobre todo a los representantes de la banca en Chile opinando, uno ve que efectivamente hay una opinión, ¿sí?, desfavorable al proceso que se acaba de vivir este fin de semana. De hecho, a propósito de la derecha económica en el sentido ya más amplio, no solamente con el tema de la banca, Juan Sutil, no sé si ustedes vieron la opinión de Juan Sutil, ¿no? O la leyeron, pero la opinión de Juan Sutil era una opinión abiertamente apuntando a, oigan, pero independientemente de la elección, se entiende que justamente el empresariado cumple un papel en el proceso constituyente, ¿no? Entonces uno dirá, oigan, pero ¿quién los eligió a ustedes, no? Pero claro, no fueron elegidos, es cierto, no fueron elegidos, ¿no? Pero sin embargo, son un poder fáctico, son un poder fáctico, ¿no? Y están opinando de un proceso en el cual ellos no eran justamente candidatos. ¿Sí? No eran candidatos, ¿no? Opinan igual. De hecho, me llama la atención el silencio militar. ¿Sí? Me llama mucho la atención el silencio militar al respecto, ¿no? Pero sí le respondo un poco a la inquietud a Is, antes de darle el paso a iPhone. ¿Mm? Súper. Bueno, iPhone, nos tendrá que decir usted quién es usted. O sea, no, porque estoy viendo justamente el que dice iPhone, pero no sé quién es la persona. Disculpe, soy yo, Miguel. Ni siquiera me había dado cuenta que tenía ese nombre. Es que esta vez entré del celu porque está Ok. heladito. Le iba a preguntar porque en la rúbrica del ensayo dice redacta un texto que dé cuenta de la comprensión lectora de los textos que corresponden a la unidad, po. Claro. Y por ejemplo, en el caso del texto de Diego Barría, este habla de, bueno, básicamente de la función pública. Sí. En esto hay que establecer como un maridaje con todo lo demás, porque de alguna forma se tiene que relacionar, me imagino, po. Así es, Miguel. O sea, al igual que como ustedes lo hicieron para el primer ensayo, ustedes establecen un nexo, ¿no? Ustedes establecen un vínculo entre lo que plantean los autores, siempre en función de la asignatura, ¿no? Es decir, el desarrollo político y administrativo de Chile. Esto me recuerdo un diálogo que tuve en su momento con Nicolás, hace como un par de semanas atrás, usted me corrige si estoy equivocado, Nicolás, en torno precisamente a cómo se establecía el vínculo, ¿no?, entre los textos y la asignatura, y específicamente los textos y lo que tenía que ver con el proceso político y administrativo de Chile. Y claro, ustedes tienen dos cuerpos de literatura diferentes, ¿no? Dos textos centrados estrictamente en el proceso administrativo, más uno, ¿sí?, un mega libro, el cual dije, no, estos capítulos nomás no se lean entero, ¿ya?, que apunta a el proceso político en Chile. Y claro, la clase obviamente estaba para plantear puntos de vista en torno a la materia. Pero ahí yo lo que le recomiendo muchísimo, Miguel, es que establezca el vínculo entre los autores primero, ¿no?, y lo que plantean, siempre desde la asignatura y obviamente en diálogo con la pauta. Y por otro lado, tome en cuenta lo que discutimos en clase. Todo lo que discutíamos en clase está siempre en función de la evaluación. ¿En qué sentido? En el sentido de, a propósito de la inquietud de su compañero Nicolás, Miguel, bueno, bien, ¿qué es lo que más incide? ¿El proceso político sobre el administrativo o al revés? ¿Y por qué? Entonces, ustedes tienen la literatura, ustedes tienen las clases y además tienen su propia interpretación de la realidad. ¿Se dan cuenta? En función de lo que hemos discutido en la asignatura, como también en función de lo que ustedes han visto en otras asignaturas, ¿no? Yo normalmente veo que ustedes incluso citan literatura que no es de la asignatura para dialogar con. Entonces, bueno, bien, ahí está la mixtura que permite generar el ensayo, ¿no? Siempre en función de la pauta. Pero si ustedes se fijan, la pauta contempla precisamente, a ver, veámosla, ¿no? ¿Estamos bien de tiempo? No, si todavía tenemos tiempo. Eh, eh, mm. Déjeme ver si... ¿Se pegó? Parece que se pegó. Sí, se pegó. Ah, ahí está. Pero, por ejemplo, a ver, está claro.
Vaya que subí documentos aquí, ejemplo de citación, de referencia, y aquí dice instrumento. Veamos el instrumento. Veamos el instrumento, ¿no? A carbón. Estamos como en la coquería de Huachipato. Vamos, baja, baja. Bajo. No, no, con un rezago tecnológico de un siglo y medio. A ver. Lenta la cuestión. Lenta. Vaya que es lenta. Pero ahí va. Bueno, ¿se abre o no se abre? No se abre. Bueno, en vista que no, y como el tiempo es corto, voy a tener que usar de mi memoria, ¿no? Nada que hacer. Bueno, número 1. Si ustedes revisan más allá de los detalles formales, la pauta, ¿sí? La pauta de evaluación contempla. Sí, es posible, Thais. Voy a tomarlo en cuenta, ¿no? Es posible, es muy posible. Pero a ver, si ustedes se fijan pensando en el puntaje fundamental, ¿no? Es decir, en lo que tiene que ver con el párrafo sobre los contenidos y el párrafo analítico, ¿no? Ustedes se encuentran con dos cosas, ¿no? Por una parte, el párrafo de contenido, que es el que tiene 6 puntos, que en la escala de 10 significa que con 6 puntos tengo el 4, tiene que ver nada más y nada menos con, obviamente, el rescate de la literatura, ¿sí? El rescate de la literatura, y que a mí me informe, como docente, de que tuvieron una comprensión lectora adecuada de los 3 textos mínimos justamente. Y sobre esa base, que ustedes con esa literatura puedan responder a los componentes constitucionales e institucionales del proceso político administrativo de Chile. ¿Sí? Pero ojo, ¿no? Cuando veíamos justamente los componentes constitucionales e institucionales, veíamos que lo constitucional iba más allá de la Carta Magna, por ejemplo. Veíamos que tenía que ver con la estructura de poder, ¿sí? Que configuraba la morfología del Estado, y los aspectos de tipo institucional estaban ligados precisamente al terreno de las reglas, que podían ser derechamente lo que tenía que ver con los usos y costumbres, ¿no? Las reglas tácitas, tal como lo vimos en la primera unidad, perdón, de aprendizaje. Entonces, ustedes tenían que responder esos 6 puntos, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? El puntaje mínimo para pasar en torno al trabajo, ¿no? En cambio, el párrafo más corto que viene después, que tiene que ver con lo analítico, la pregunta de Thais, tiene que ver en el fondo con el tema de, bueno, bien, ¿cómo yo me aproximo analíticamente a este proceso político administrativo de Chile desde el concepto de Estado? Sí, que lo hemos discutido varias veces, y del concepto de partido, que también lo hemos discutido varias veces desde la primera unidad. No sé si le respondo a la inquietud, Miguel. Antes de darle paso a Diego Gómez, que tenía una inquietud. Y de ahí le convertí iPhone, Miguel. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, apenas termine esta reunión me voy a cambiar el nombre, disculpe. Sí, está bien. Muy bien. Diego, su turno. Sí, Thais, sí puede ser interesante. Esperamos a Diego que se manifieste. Perdimos a Profe, Diego. Sí. es que no estoy habilitada para compartir pantalla. A ver, déjeme ver si... Espérese. Un segundo. Un segundo. ¿Me van a creer que por fin se abrió esta porquería? A ver. Está más lento que nunca esto. Pero bueno, ahí vamos. ¿Lo ven?
aquí está esta porquería, ¿no? Por fin, oh, ¿qué pasó? Parece que mi internet está inestable. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. ¿Ustedes se encuentran ahí? Sí, perfecto, sí me están viendo, ¿sí? Entonces, claro, si ustedes se fijan acá, si ustedes observan con atención, aquí ustedes se encuentran, ¿no? Se encuentran precisamente con la médula de la rúbrica, ¿no? Por una parte, este párrafo, ¿sí? Que dice puntaje de dimensión 6 puntos, ¿no? Tal como yo les mencionaba, en el cual, por una parte, se evalúa el rescate, ¿no? El rescate literario, el rescate bibliográfico en torno a la literatura de la asignatura, son 2 puntos ahí. Y por otro lado, fíjense, junto a ello se calificarán los contenidos que den cuenta del reconocimiento de los distintos componentes institucionales del Chile presidencialista del siglo XX, ¿no? Entonces los componentes institucionales tienen que ver en el fondo justamente con ese conjunto de códigos tácitos, ¿no? Que lo que tiene que ver estrictamente con lo institucional, pero también obviamente con las figuras, específicamente con los cuerpos burocráticos que le permiten existir, y por otro lado los componentes de tipo constitucional, que son otros 2 puntos, que van desde la Carta Magna misma hasta lo que tiene que ver con la configuración de fuerzas, ¿no? Tal como lo habíamos visto. De tal manera que en ese párrafo van más y nada menos que 6 puntos, ¿no? Esa es la médula del trabajo, ¿sí? Esa es la médula del trabajo. En cambio, y tal como, miren, mi memoria no me falla, en el párrafo más pequeño que sigue después, en el fondo se está apuntando al terreno analítico, ¿no? Cómo yo instrumento analíticamente conceptos como Estado y partido para analizar el proceso político, perdón, sí, el desarrollo político y administrativo de Chile. ¿Se dan cuenta? Entonces, como tengo la buena costumbre, a mi juicio, de verles el rostro, voy a dejar de compartir pantalla y voy a volver con ustedes. ¿Sí? No sé si queda... Hoy, Diego Gómez desapareció. Que le había levantado la mano teniendo una pregunta. Son las 10:32. Todavía quedan algunos minutitos. ¿Qué más? Y si no quedó claro, aprovecho de reforzar. ¿Qué más? Silencio rotundo. Parece que fui claro. Quizás no tanto. ¿Mm? ¿Qué me dicen ustedes? Ah, gracias, Thais. ¿Nada más? Gracias, Miguel. Bueno, si no hay nada más que agregar, y esto se los menciono sobre todo pensando en la gente que se integró al final, la mecánica de trabajo va a ser la siguiente, ¿no? Bueno, esta es nuestra última clase de mayo. ¿Y por qué es nuestra última clase de mayo? Porque este jueves, sí, este jueves vamos a liberar la clase, ¿sí? Para que ustedes se puedan dedicar plenamente al ensayo. Y recuerden, ¿no? Tienen técnicamente todo el día jueves para poder enviármelo, ¿no? Si alguien lo envía antes, ni un problema, ¿no? Si lo envía hoy, mañana, ningún problema, ¿no? Aunque estoy consciente que la gran mayoría de ustedes, si es que no la totalidad, me lo va a enviar a lo largo del día jueves, ¿no? Entonces, en vez de tener una clase de 2 horas, esas 2 horas puedan invertirlas en ese trabajo individual o colectivo que van a entregar el día jueves. Por favor recuerden de que la próxima semana, según calendario, sí, según calendario, nosotros tenemos esta semana
¿cómo se llama justamente? Semana de Estudio Autónomo, ¿no? Ese es justamente el nombre institucional de la universidad. Entonces nos volvemos a ver en la primera semana de junio, ¿no? Es decir, en lo que va entre el 31 de mayo en adelante, o sea, nos vemos en 2 semanas más, ¿no? Entonces, no, nos vemos técnicamente el 1 de junio, ¿sí? Entonces, desde ya, mis mejores deseos para con ustedes. Espero de que la próxima semana sea de estudio autónomo, de reposo, de lo que ustedes gusten, ¿no? Yo sí o sí, la próxima semana, el lunes, voy a subir la literatura de la tercera unidad de aprendizaje, precisamente en función del calendario, ¿no? Pero lo que ustedes estiman la próxima semana es algo que tienen que decidir como seres humanos, ¿no? Que les vaya muy bien, como